En esta ocasión estaremos compartiendo acerca de las armas y estrategias del enemigo. En estos días compartía un short en el canal. Nadie puede librar una batalla que no ve o que no sabe que existe. Nadie derrotó a un enemigo que ni siquiera sabe que lo está atacando. El libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la fuente del verdadero conocimiento es precisamente la palabra de Dios. Esta reflexión nos llevó a complementar la información y aquí la compartimos con ustedes. Entendiendo que nuestra lucha no es contra esa persona que nos hace o nos hizo daño, sino contra lo que hay detrás de ella. Conociendo el verdadero concepto de lo que significa la batalla de la fe, que libramos contra ese adversario. ¿Quién es realmente? ¿Cuáles son las estrategias y maquinaciones utilizadas en nuestra contra? ¿Y cómo debemos enfrentarlas para salir victoriosos? Las artimañas son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Las artimañas del diablo son aquellos esquemas astutos que utiliza Satanás para atraparnos mediante la tentación, la amenaza o la intimidación. Efesios 6:11 nos advierte: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La escritura nos da una idea de las tácticas de nuestro enemigo y es sabio que prestemos atención a sus advertencias. Así es, y he aquí algunas de las artimañas del diablo que vemos en las escrituras. Primero, desafía la palabra de Dios. Génesis 3 nos da una visión detallada de esta táctica de nuestro enemigo. Nos llevó al primer pecado humano y Satanás todavía la utiliza porque funciona muy bien. Las primeras palabras registradas del diablo a través de la serpiente fueron estas: con que Dios os ha dicho que Dios. Génesis 3:1. Con esas palabras, el diablo invitó a la mujer a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había dicho, agregando su interpretación humana. Se convenció de que la palabra de Dios era demasiado restrictiva. Al sugerirnos que reexaminemos la clara enseñanza de la palabra de Dios, Satanás nos invita a añadir nuestra propia interpretación y por tanto a anular la voluntad declarada de Dios. Nos sugiere invitándonos a que demos nuestro propio giro a la realidad, haciéndonos dioses para reemplazar al Señor. En Efesios 6:11 dice que necesitamos estar vestidos con toda la armadura de Dios para resistir a esas artimañas. Como por ejemplo lo que pasó conmigo, que cuando todo eso sucedió, yo quedé convencido que realmente era voluntad de Dios para mi vida, era para que yo fuera feliz. Entonces yo creí que Dios en ese momento me estaba sacando de mi infelicidad para una falsa felicidad creada por el diablo. Y bueno, otra de las artimañas del enemigo es desafiar nuestra identidad, tal cual como lo comparte mi esposo, ¿no? En el libro de Lucas 4, del 1 al 3, nos da una idea de varias de las artimañas del diablo. Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto, en dos ocasiones diferentes. Satanás comenzó sus tentaciones con estas palabras: si eres el Hijo de Dios. Satanás sabía exactamente quién era Jesús, Marcos 1:34. Jesús estaba allí cuando Satanás cayó como un rayo del cielo, Lucas 10:18. De manera significativa, el diablo eligió un momento en que Jesús estaba físicamente débil y hambriento para atacar su identidad. Así es. Y Satanás hace lo mismo con nosotros. Para hacer más efectivas sus artimañas, nos golpea durante una crisis o una lucha espiritual y de esta forma nos sugiere: si fueras un hijo de Dios, esto no pasaría. Si fueras realmente un cristiano, Dios te ayudaría ahora mismo. De nuevo, necesitamos el yelmo de la salvación, firmemente puesto para resistir tales ataques contra nuestra identidad y el carácter de Dios. Esto lo encontramos en Efesios 6:17.
Otra de las artimañas que el enemigo utilizó contra Jesús fue citar las Escrituras, pero tergiversándolas. En Lucas 4, 10, 11, Satanás cita el Salmo 91 del 11 al 12 para intentar persuadir a Jesús de que actuara en la carne y no en el espíritu. Sin embargo, Satanás no logró completar la idea del Salmo. El siguiente versículo, el Salmo 91, 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Estas referencias a animales son metáforas de enemigos feroces y peligrosos. El diablo es comparado tanto como con un león como con una serpiente en las Escrituras. El verdadero significado del Salmo 91 es que Dios protegerá y dará poder a sus siervos cuando venzan al enemigo, a Satanás. Una de las artimañas del diablo es omitir partes claves de las Escrituras para tergiversar su significado y adaptarlo a sus maquinaciones, a sus planes. Cuarto, ofrecer una tentadora alternativa a la obediencia. Total. Otra astucia del diablo que utilizó en la tentación de Jesús fue la de sugerir otro camino, evitando la obediencia a la voluntad de Dios. De manera astuta, Satanás sabía que no podía sugerirle a Jesús que olvidara todo el plan de salvación y volviera al cielo. Por el contrario, le ofreció una alternativa. En Lucas 4, del 5 al 7, dice la palabra: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esta tentación iba dirigida a la humanidad de Jesús. Y Jesús ahora sabía lo que se sentía al estar en la carne. Sabía lo que iba a sentir con las espinas en las manos y en los pies. Sabía cómo se sentiría el rechazo y la burla cuando lo desnudaran y lo hicieran caminar ante las multitudes. Satanás le ofrecía un acuerdo. Y si Jesús pudiera salvar al mundo sin tener que sufrir la crucifixión, y si pudiera tomar un atajo y poseer todos los reinos del mundo ahora. Una de las artimañas más siniestras del diablo consiste en su habilidad para ofrecer un acuerdo religiosamente contaminado. Él sabe que no puede llegar a los creyentes maduros con un ataque frontal a sus valores y convicciones. Exacto. Así que se cuela por la puerta de atrás, y por eso debemos tener cuidado con las artimañas del diablo cuando nos ofrece algo distinto a la obediencia total a la voluntad de Dios. Pero para combatir las artimañas del diablo, debemos permanecer revestidos con la armadura de Dios, como lo compartías anteriormente. Debemos permanecer inmersos en su palabra para reconocer el engaño. Y cuando nos demos cuenta de que a lo mejor hemos sido atrapados por sus artimañas, debemos arrepentirnos rápidamente. Exacto. Y encontrar ayuda espiritual. El Salmo 37 del 23 al 24 alienta a aquellos que desean vivir vidas piadosas. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Cuando el Señor sostiene nuestra mano, las artimañas del diablo no pueden dañarnos. Amén, aleluya. Pero ¿cómo conocemos cuáles son las estrategias y las armas que tiene el enemigo? Primero, precisamente anhelando revelación y discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Y esto es a través de la oración o del ayuno. Te garantizo que cuando hay una verdadera comunión con el Señor, Él te lo revela. Segundo, reconociendo que nuestro espíritu siempre está en edad y capacidad de aprender. Así es la palabra de Dios. Dice: pidan sabiduría y Él se las dará.
no hace acepción de personas, no condiciona la edad, el género, la nacionalidad o los cargos. Tercero, utilizando los recursos que Dios nos da. Tenemos la palabra que hacemos viva al declararla creyendo con todo nuestro corazón la palabra de Dios, poniéndola en práctica, leyendo con entendimiento. Señores, la oración también, el ayuno. El enemigo es el número 1 en utilizar esa sutileza para engañar. Y este versículo de entrada lo podemos aplicar para ambas situaciones, tanto la del pecador como la del luchador. El pecador es engañado sutilmente para poder consumar el pecado. Sí, así es. Y hablando, poniéndolo en lo que pasó con nosotros, caí en sus redes porque al inicio todo empezó por algo inocente. Todo empezó por una amistad, hablando sin ningún tipo de maldad, pero poco a poco, con el tiempo, pues las cosas se fueron volviendo un poquito diferentes. Ya había como un sentimiento, una atracción, y eso me llevó poco a poco, sin darme cuenta, a caer en lo que el diablo quería, que era precisamente caer en el pecado y consumar el pecado. Así es, y es que a nosotros los luchadores también nos engaña sutilmente, ¿verdad? Partiendo desde la rutina y monotonía en la casa que no nos deja estar apercibidos de lo que está pasando o lo que puede pasar. Nos deja caer en esa zona de confort, en esa tranquilidad de que aparentemente todo está bien, porque ese era lo que a mí me estrelló en ese momento. ¿Qué pasó si todo estaba bien? Entonces, la sutileza de él también, ¿verdad? A través del descuido nuestro, a través de esa zona de confort en que caemos. Y eso lleva a que uno se acomode y que crea que el matrimonio está bien, que no pasa nada, que no hay ningún problema. Muchas veces cada uno en sus labores, en su rincón, y no nos damos cuenta porque todo está en paz, todo está como el diablo quiere que esté. Exactamente, aparentemente en paz. No, y otra cosa es que el enemigo no te llega con cola y con cachos, ¿no? Okay. Como lo vemos en los libros o en las pelis. El enemigo se apropió de esa función de destruir a la humanidad. ¿Y por dónde empieza? Por la familia. Entra y arrasa con todo lo que pueda. Salud, economía, los hijos, y más aún cuando hay propósito en esa familia, en ese matrimonio. Y por eso es que es tan importante estar apercibidos, pero también es importante tener conocimiento de cuáles son sus estrategias, de cómo trabaja en este ciclo. Pero, ¿qué busca el enemigo? Si te das cuenta, se enfoca como prioridad en los matrimonios creyentes, matrimonios con buen ejemplo, matrimonios que le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque ahí mata 2 pájaros de un tiro. Primero, dañar el testimonio, la imagen de esa persona. Segundo, que no estorben a sus planes, es decir, que no ayuden, que no oren, que no intercedan por los demás, que no levanten a otros matrimonios. El diablo busca gente activa que sirve o servirá a Dios. Es que la gente del mundo no le da guerra, andan desapercibidos de lo espiritual. Y el diablo cree que mientras los tenga entretenidos en delitos y pecados, en distracciones, no les serán estorbo a sus planes. Lo que él no sabe es que Dios es tan poderoso y es lo que más le gusta, transformar esos corazones de piedra en corazones de carne para dar testimonio, para su honra y gloria. Amén, para él glorificarse. Amén. Así es. Ahora, podrás decir, pero mi matrimonio no le servíamos a Dios, no teníamos buen ejemplo. Y entonces, ¿por qué a nosotros? Primero,
Obviamente es responsabilidad de ustedes al abrir puertas, sea consciente o por descuido, como fue nuestro caso, y el de todos aquellos que desafortunadamente tomamos malas decisiones en un cierto momento de nuestra vida. Como siempre, aclarar, el enemigo pone la tentación, no nos obliga. Caemos por decisión nuestra, pero al caer ya nos atrapa y ahí es muy difícil y no podemos salir fácilmente. Pero aquí la respuesta clave es que hay un propósito. Por eso estás aquí en este canal y seguramente has buscado en todos los canales de restauración de YouTube, porque quien entra a estos canales porque realmente quiere encontrar ese propósito y restaurar su vida, su matrimonio. Así es, porque de lo contrario no estarías perdiendo el tiempo en algo que no te interesa, ni tomándote el trabajo de escuchar, de leer o de comentar. Pero bueno, gloria a Dios que de una u otra manera el Señor habla e impulsa a quien tiene escogido para testimonio de su poder. Así es. Y esto me recuerda a una chica que me escribió molesta. Yo te he dejado de seguir, Rosy, y no sé por qué me sigues apareciendo, y pues muchas cosas más y cosas feitas, ¿no? Yo, tanto enojo y bueno, ¿no será más bien que Dios quiere decirte algo? Claro, y es curioso porque no quiere seguir recibiendo notificaciones del canal, pero entonces abre los videos, los escucha, los lee los comentarios, escribe comentarios. Pues si hace eso, obviamente el algoritmo se lo seguirá mostrando una y otra vez. Y de esa manera le apareceré hasta en sueños. Porque los que, digamos, aún los no me gustan, que se colocan, los malos comentarios que escribes, son para YouTube reacciones. Exactamente. Y al final eso es positivo, ¿no? Así es. Y mira, es como en lo espiritual, cuando le crees a Dios y haces las cosas para Él, Él mismo se encarga de convertir la situación a tu favor, porque el enemigo siempre intentará entrar de forma astuta para desestabilizar tu paz o tu entendimiento, y eso no hay que permitirlo. Así que no se estanquen en lo que no les gusta. Pongan en manos de Dios y sigan su camino. No le den cabida al diablo, no se distraigan. Que esa es otra estrategia, ¿no? La distracción, enviarnos distracciones. Precisamente en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:6 nos enseña Pablo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El enemigo de pronto a ti ahora ya no te engaña, ni con trago, ni con fornicación, ni con lujuria, ni con drogas, pero a tus hijos sí. Y esta es otra de sus sutilezas. Hijos que están pasando por esa etapa de tristeza y decepción porque su padre o su madre se fue de la casa, les abandonó. La salida que el enemigo les presenta a ese dolor es esta precisamente, porque el diablo no le llegará a decir, ve a un psicólogo, y mucho menos busca una iglesia. Pero imagínate, si cae el adulto, si cae el creyente, si cae el que conoce la voluntad de Dios, porque escucha la voz del diablo diciéndole, esta es la mejor salida, o esta es la salida fácil, vete de casa y serás libre, lo mereces. El matrimonio es una prisión. ¿Qué filósofo dijo eso? Yo mismo. Y mírame ahora aquí, feliz, preso de la felicidad y no del pecado. Amén. Acuéstate con otra, con otro y serás feliz, lo mereces. Deja de darles dinero a tus hijos, tú necesitas para tu felicidad, para conquistar a la otra. No prestes mucha atención al dolor de tus hijos. Ellos deben entender
que no eres feliz con su madre y que tienes que buscar tu felicidad. Incluso a nosotras. Mira, ese hombre, si te valora, no como tu esposo. Mira, te dice cosas bonitas. También tienes derecho a ser feliz con otro. O te envenena para que lo odies. Sutilmente también, ¿no? Enviándote el dardo de la curiosidad. Mira sus redes. O te pone a preguntar cosas que luego te van a doler. O te manda amigas que te cuenten en qué anda el cónyuge. ¿Cuál es el fin? Pues que caigas tú también en pecado para luego culparte y que no te sientas merecedora de perdón y de restauración, o para que seas tú mismo o tú misma tropiezo a tu restauración personal y la de tu matrimonio. Señores, hay que ir un paso adelante conociendo sus maquinaciones. Y mira que aún a través de la brujería también maquina. No que nos vamos a meter en este rollo, ¿no? Dios nos guarde, pero tenemos que también conocer y estar apercibidos. Saber que eso sí existe, que eso es ocultismo, que trabajan con demonios que destruyen. Exacto, porque no hay magia blanca. No hay eso de, solo es una señora que tiene el poder de ver el futuro. Cuidado con estas cosas, porque contaminan y atan. Son una puerta abierta a los demonios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Así es, y les comparto algo que en mi tiempo de proceso aprendí. Y es que estas prácticas traen consecuencias. Estas son otras de las armas que el enemigo usa para entrar a tu vida con todo derecho legal que tú le diste. Cuando te desesperas porque Dios no me muestra, porque no ves nada, porque pasa el tiempo y no hay cambios, y ¿sabes? La serpiente al oído, ve y consulta a esa señora, ella sabe mucho y es magia blanca. Una vez escuché de labios de una de estas personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos, era como una entrevista que le estaban haciendo algo así. Y ella decía que este tipo de trabajos de amarre, cuando alguien va y paga para amarrar a un hombre, también esa persona que paga para hacer ese trabajo queda atada, termina amarrada, pero no solo a ese hombre, sino también a demonios. Ella decía que, bueno, en mis palabras, que cuando ese hombre tenía una esposa que estaba orando por él, luchando por la restauración de su matrimonio, y Dios lo desataba, quien quedaba atada era esa mujer extraña con los demonios. Y entonces es cuando ellas se desesperan, andan detrás, les insisten y sienten hasta que no pueden vivir sin él. Y hasta terminan suicidándose. Eso decía la persona que sabe acerca de esas cosas. Wow. Es que esa persona no solo pacta su dinero, sino su vida y hasta salpica a su familia. Así es. Por eso hay que aprender. Me encanta esa frase que tú siempre dices, no somos producto terminado. Hay que leer, hay que pedir discernimiento, preguntar, orar, pidiendo a Dios, siempre a Dios, revelación para no ser engañados. Filipenses 3, del 12 al 14 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es decir, no es que crea que todas me las sé, que tengo en mi poder la verdad absoluta, sino que sigo adelante aprendiendo. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia fue un término que el apóstol Pablo acuñó para referirse a una autoridad especial que tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Para doblegar, señores, y desactivar las autoridades de las tinieblas que se establecen en nuestra vida o en nuestra casa. Pero conozcamos el arsenal del enemigo.
Primero, sus armas. Por parte de Satanás y los demonios, que son el engaño, la tentación, el pecado, perturbación, posesión, enfermedad, crisis, dificultades. Por parte del mundo, las malas influencias, los ataques a tu fe. Por parte de la carne, atracción y debilidad por el pecado. ¿Y cuáles son sus metas? Destruir familias, destruir negocios, instituciones, robar bendiciones, esclavizarte, llevarte junto con él a su condena eterna. Ahora, tienes que entender las reglas del juego. Satanás se somete a la autoridad de Dios y a sus leyes. Dice la palabra en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es que por eso necesita una base legal, un permiso para hacerte daño. Y ese permiso se lo puedes estar otorgando tú. ¿Cómo? Pues abriendo una brecha con tu pecado en el muro de protección. ¿Cuál muro de protección? Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Job 1:8-10. Es decir, todos tenemos un muro de protección de parte de Dios, pero al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. Eclesiastés 10:8, así lo dice. Pero si tenemos armas para vencer, ¿cómo es que el enemigo toma ventaja contra nosotros? Porque ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué es una maquinación? Es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. ¿Y qué es una artimaña? Una artimaña es una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. ¿Y qué son las estrategias del enemigo? Son actitudes, engaños que insertará en tu alma para lograr mantenerte ignorante, indefenso e inútil para la batalla. Como por ejemplo, la inconsciencia. ¿Inconsciencia de qué? Inconsciencia de la existencia de nuestro enemigo. Inconsciencia de la guerra en que estamos inmersos. Inconsciencia de que está activamente trabajando en contra tuya. Esa es la forma más común en la que gana las batallas, velando el entendimiento tanto en cristianos como en no cristianos. Están conscientes de su condición espiritual, que van camino a muerte eterna y aunque la sepan, no la creen. Están conscientes que el enemigo se está preparando para atacar tu familia, tus hijos, tu fe, tu iglesia, y aunque lo sepan, no lo creen. Lo cual lleva a no saber cómo resolver una problemática emocional, una problemática matrimonial, financiera, etc. Nos convertimos en creyentes, pero indefensos, débiles, que no saben pelear, que pierden la batalla de la fe. Otra estrategia es la autoconfianza, es decir, no necesito a Dios. Y la estrategia del diablo, hacer que lo subestimes. El libro de Ezequiel 28, del 12 al 15, en pocas palabras dice: eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Así que el enemigo sabe que tu sabiduría, tu fortaleza, tus recursos humanos no son suficientes para enfrentarlo. Por lo tanto, él quiere que confíes en tu criterio, en tus habilidades, en tus propios recursos y cuestiones o rechaces a Dios. Una cosa es cuestionar, de preguntar el actuar y el ordenar de Dios para entender su sabiduría. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Cuál era su razonamiento? ¿Cuál es su propósito? Y otra cosa es cuestionarlo poniendo en duda, pensando que no sabe lo que hace. Exacto. Y los resultados de esa estrategia es que no crees necesario buscar ni consultar a Dios. No crees tener la necesidad de obtener el conocimiento que Él te ofrece.
No crees necesario aprender a usar las herramientas que Él da. Crees que para vencer en tu día, lo único que necesitas es tu esfuerzo humano, que le pongas empeño. Así que descuidas tu tiempo con Dios. No lo buscas. Otra estrategia es no congregarse. Muchos no se congregan porque, aunque es un mandato de Dios, realmente no lo ven importante o indispensable para sus vidas. Otra es no discipularse, es decir, no adquirir conocimiento para seguir a Cristo. El conocimiento y criterio que tienen es suficiente. El que Dios les ofrece no es vital, no es importante. Así que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Y otra estrategia es la insignificancia. No afecta, no pasa nada, eso no importa, X. ¿Cuál es la estrategia aquí? Es que un ataque frontal, directo, cualquiera lo resiste, ¿cierto? Sí. La mayoría de las victorias de Satanás las logra al vestirse de insignificancia, para que no le des importancia y lo dejes entrar, y así robarte sin que te des cuenta. Exactamente. De hecho, te invita a que toleres un poco de levadura. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. 1 Corintios 5:6. A que menosprecies las pequeñas zorras. Cantares 2:15. A que cese el fuego en tu relación con Dios o el fuego en tu relación de pareja. Todo comenzó con detalles que dejamos de hacer. Gastar un poco de más aquí y allá para hundirte en la deuda. Y qué de aquellos que se dejan esclavizar por el pecado. Todo comenzó con una pequeña falta y luego otra pequeña y otra hasta que ¡zas!, se les hizo un hábito invencible. ¿Y cómo contrarrestar su estrategia? No descuides los detalles. No menosprecies ese capítulo de la Biblia que estás dejando de leer. No menosprecies ese mandamiento que estás dejando de obedecer. No menosprecies ese tiempo al día que estás dejando de tener con Dios. No menosprecies esa falta a la reunión. No menosprecies esa mala palabra que dejaste salir. Ese mal pensamiento que te permitiste tener. Exacto, no menosprecies los detalles, los pequeños detalles, porque mira que donde pueden desencadenar. Y otra estrategia es la autocondenación, que no eres digno, no tienes remedio. ¿Cuál es su estrategia en esto? Hacerte sentir indigno de recibir el perdón de Dios, hacerte sentir indigno de restauración y de su bendición. Te lleva a que veas todos tus errores y te des por vencido de ti mismo, para que así tires la toalla y digas, soy un caso perdido, o este es un caso perdido, ya este matrimonio no tiene solución, ¿para qué intentar? Hoy leía un comentario de una de las chicas aquí en el canal y me encantó, dice ella, no, es que yo no voy a tirar la toalla, porque la toalla sirve para secarme el sudor de la lucha. Qué bonito. Gloria a Dios, así es que es, señores, porque es que de esta forma tan sutil es que el enemigo logra que caigas en la misma condenación de él, una condenación sin opción al perdón. Pero Satanás sabe que a diferencia de él, tú sí tienes acceso al perdón, a esa nueva oportunidad. Así que él hará hasta lo imposible para que tú creas lo contrario. Y bueno, esta es la conclusión, señoras y señores, que debemos conocer cuáles son las armas y estrategias del enemigo. Al conocer esas estrategias del enemigo y las armas que él usa contra ti, vas a aprender a reconocer cuando es Dios hablándote o cuando es el diablo hablando. Amén, así es. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, un abrazo.